Título: Mi hija me acusó falsamente y terminé en prisión por mucho tiempo. Ahora que he sido liberado, le pagaré con la misma moneda. Hola a todos. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores maneras en las que pueden apoyarnos. Es rápido, es gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo lo significa todo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos con el vídeo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Escribir esto me llena de rabia, pero necesito desahogarme. Mi hija, a quien llamaremos Sofía, no ha sido más que un problema durante años. No sé si fue la forma en que la criamos o si simplemente nació así, pero siento que vino al mundo para poner a prueba mi paciencia. Es egoísta, malagradecida y nunca se hace responsable de nada. No siempre fue así. Cuando era pequeña era dulce, un poco terca, claro, pero yo pensaba que eran cosas normales de niños. Sin embargo, cuando entró a la secundaria, todo cambió. Empezó a actuar como si el mundo le debiera algo, como si fuera superior a los demás. Hacía berrinches si no se salía con la suya, azotaba las puertas, nos gritaba. De todo. Mi esposa siempre decía, es solo una etapa, ya se le pasará. Pero no fue así. Para cuando Sofía llegó a la preparatoria, parecía haber decidido convertir nuestras vidas en un infierno. Mentía por todo, dónde estaba, con quién andaba, qué estaba haciendo. Si movía los labios, probablemente estaba mintiendo. Faltaba tanto a clases que el director nos citó a una reunión. Le dije que tenía que enderezar el camino, pero solo puso los ojos en blanco y me contestó, como sea, papá. A los 16 años, abandonó la prepa por completo. Un día llegó a casa y anunció que no volvería. La escuela es una estupidez, dijo, no la necesito. Mi esposa y yo le suplicamos que lo reconsiderara, pero no quiso escuchar. Empacó sus cosas, dijo que se largaba y cruzó la puerta sin siquiera mirar atrás. Se fue con un novio, un vago que no tenía trabajo ni futuro. Ni siquiera recuerdo su nombre. Durante 3 años no supimos nada de ella. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Mi esposa estaba destrozada. Lloró hasta quedarse dormida muchísimas noches, preguntándose si Sofía estaba bien o si alguna vez regresaría. ¿Yo? Yo estaba enojado, pero también me sentía aliviado. Sin Sofía, la casa estaba más tranquila. Sin dramas, sin peleas. Pensé que tal vez esto era lo mejor. Entonces, una noche, apareció en nuestra puerta. Estaba lloviendo a cántaros y ella estaba ahí parada, empapada hasta los huesos, cargando una bolsa de basura llena de ropa. No tengo a dónde ir, dijo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero mi esposa pasó corriendo a mi lado y la metió antes de que yo pudiera decir palabra. Abrazó a Sofía como si hubiera regresado de la guerra, a pesar de que ella no se había molestado en llamarnos en 3 años. Es nuestra hija, repetía mi esposa. No podemos dejarla allá afuera. La dejé quedarse, pero sabía que era un error. Y vaya que tenía razón. Al principio, traté de darle el beneficio de la duda. Quizás había cambiado. Quizás finalmente había aprendido algo de su tiempo fuera. Pero no. En pocos días, volvió a las andadas. No buscaba trabajo, no ayudaba en la casa, no hacía nada más que estar sentada en el sillón viendo el celular. Le pedíamos algo sencillo, como sacar la basura o lavar los trastes, y ponía los ojos en blanco como si le estuviéramos pidiendo mover montañas. ¿Por qué no lo haces tú? Decía. Estoy cansada. ¿Cansada de qué? De estar sentada todo el día. Y luego estaban las salidas nocturnas. Se iba de la casa después de cenar, diciendo que saldría a caminar, pero se ausentaba por horas. A veces no llegaba hasta después de la medianoche. Cuando le preguntaba dónde había estado, solo se encogía de hombros y decía, por ahí, como si no fuera asunto mío. Regresaba sonriendo como si no tuviera ninguna preocupación, se tiraba en el sillón y volvía a su celular. Intenté hablar con mi esposa, pero ella seguía poniendo excusas.
Ha pasado por mucho, decía, solo necesita tiempo para adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A estar de floja todo el día actuando como la reina de la casa mientras nosotros nos desvivíamos por atenderla. Una noche, ya no pude más. Sofía había llegado a la 1 de la mañana y cuando por fin entró, la confronté. ¿Dónde diablos has estado?, le pregunté. Ella solo se rió y dijo, ¿y a ti qué te importa? Fue entonces cuando le dije que tenía que empezar a aportar algo o buscar otro lugar donde vivir. Su respuesta fue, se supone que deben cuidarme. Eso es lo que hacen los padres. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, dejar la escuela, escapar de casa, ignorarnos por 3 años, todavía pensaba que le debíamos algo. Ese fue el momento en que decidí que ya era suficiente. Le di un ultimátum, tenía 24 horas para empacar sus cosas e irse. Mi esposa intentó discutir, pero la callé. Es una adulta, dije. Ella tomó sus decisiones. Es hora de que enfrente las consecuencias. Al principio, Sofía no me tomó en serio. Solo se rió y dijo, sí, claro, papá, como si fuera un chiste. Pero cuando se dio cuenta de que no bromeaba, su actitud cambió. Empezó a gritar, eres un padre terrible y no me quieres. Me mantuve firme. Ella salió disparada hacia su habitación, azotando la puerta tan fuerte que toda la casa vibró. Mi esposa me aplicó la ley del hielo el resto del día, pero no me importó. Todo sucedió antes de que se cumplieran las 24 horas que le di para irse. Yo estaba en la sala, sentado en el sillón, viendo las noticias en mi celular e intentando relajarme después de otra pelea con mi esposa por solapar a Sofía. Mi paciencia ya estaba al límite, pero pensaba que solo debía aguantar hasta la noche siguiente. Entonces Sofía se iría para siempre y por fin recuperaría mi hogar. Pero la vida tiene una forma muy curiosa de darte una patada cuando ya estás en el suelo. Se escuchó un golpe fuerte en la puerta. 3 golpes rápidos y secos que hicieron que mi corazón se acelerara. No era un toque amigable. Me levanté a abrir con el estómago hecho nudo. Al abrir, había 3 oficiales de policía con semblante muy serio. Señor, tenemos una orden de cateo para registrar su propiedad, dijo uno de ellos. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. ¿Qué? ¿Por qué? Recibimos una denuncia anónima sobre drogas ilegales almacenadas en esta casa, explicó el oficial. El reporte está a su nombre. ¿A mi nombre? ¿En mi casa? Sentí como si me hubieran quitado el piso. Quise discutir, quise cerrarles la puerta en la cara, pero sabía que eso no me llevaría a ningún lado. Así que me hice a un lado y los dejé entrar, sintiendo como una sensación de pavor me envolvía como una manta pesada. Se dispersaron rápidamente, un oficial se quedó en la sala mientras los otros empezaron a registrar la casa. Mi esposa se quedó congelada en el pasillo, pálida como un fantasma. Sofía, por el contrario, estaba sentada en el sillón, completamente impasible. Incluso tuvo el descaro de sonreírme con burla mientras los oficiales subían a revisar las recámaras. Lo supe. No tenía pruebas, pero sabía que esto era obra de ella. ¿Quién más podría ser? Había estado escabulléndose, llegando tarde, juntándose con quién sabe quién. Ella era la única que ganaba algo con este caos. Los oficiales registraron primero su habitación. Me quedé en el pasillo observando cómo destrozaban sus cosas, revisaban sus cajones, quitaban las sábanas de su cama, vaciaban su mochila. Pero no encontraron nada. Ni una sola cosa. Sentí una pizca de esperanza. Tal vez todo era un malentendido. Tal vez Sofía no había hecho nada después de todo. Luego pasaron a mi habitación. No pensé que encontraran nada ahí. ¿Por qué lo harían? Yo no estaba involucrado en nada ilegal y ciertamente no tenía drogas en mi casa. Pero entonces, uno de los oficiales levantó el colchón de mi cama y se detuvo. Aquí está, dijo, sosteniendo una bolsa llena de lo que inmediatamente reconocí como heroína. Al ver la primera bolsa, miré a Sofía esperando ver sorpresa o confusión. En su lugar, hizo una mueca de satisfacción, sus labios se curvaron en una expresión que me heló la sangre. No se inmutó, no negó nada.
Solo se quedó ahí sentada como si todo esto fuera un juego. Mi sangre hirvió al darme cuenta de que no era indiferencia, estaba orgullosa de lo que había hecho. No podía respirar. Sentía que las paredes se me venían encima. Eso no es mío, dije automáticamente con la voz temblorosa. Pero los oficiales no escuchaban. Siguieron buscando y para cuando terminaron, habían encontrado varias bolsas más escondidas debajo de mi cama y por todo el cuarto. Señor, queda arrestado por posesión de sustancias controladas, dijo uno mientras sacaba las esposas. Mi esposa rompió en llanto. Sofía solo se quedó mirando todo como si fuera una película. Cuando me esposaron y me sacaron por la puerta, la miré una última vez esperando ver algo de culpa o remordimiento. En cambio, sonrió. Sonrió. Las siguientes horas fueron borrosas. Me llevaron a la delegación, me tomaron las huellas y la foto de la ficha policial. No dejaba de repetir que las drogas no eran mías, que alguien me había tendido una trampa, pero a nadie le importaba. La evidencia estaba en mi casa, bajo mi cama. Eso era suficiente para ellos. Me negaron la fianza argumentando que la cantidad de heroína sugería que estaba involucrado en el narcotráfico. Mi abogado trató de pelear, pero no sirvió de nada. Me quedé encerrado en el reclusorio esperando a que la investigación avanzara. Durante las semanas siguientes, empezaron a analizar el caso. Buscaron huellas en las bolsas, ADN, cualquier cosa que pudiera vincularlas conmigo, pero no había nada. Mis huellas no estaban en las bolsas y no había evidencia que me conectara con la droga. Aún así, eso no significaba que estuviera libre de culpa. La casa estaba a mi nombre, lo que significaba que la droga era mi responsabilidad a menos que pudiera demostrar lo contrario. Mi abogado argumentaba que alguien más las había plantado, pero sin pruebas sólidas, era mi palabra contra la de ellos. Yo sabía que era Sofía. No sabía cómo lo había hecho, pero sabía que era ella. Tal vez había estado guardando la droga en mi cuarto sin que yo me diera cuenta, o tal vez la plantó para vengarse de que la corrí. De cualquier manera, ella era la única que pudo haberlo hecho. Pasé 5 agonizantes meses en la cárcel mientras el caso se arrastraba. No porque la investigación fuera complicada, sino simplemente porque la agenda del juzgado estaba saturada. Al parecer, la justicia tenía que esperar su turno. Incluso cuando la vida de alguien se estaba cayendo a pedazos, la espera parecía una eternidad. Cada día en esa celda era un día más sentado con mis pensamientos, repitiendo todo una y otra vez. La traición, la humillación, la impotencia. Todo daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Mi cuerpo estaba encerrado, pero mi mente no dejaba de caminar. No podía dejar de pensar en cómo mi propia hija me había hecho esto. Me preguntaba si ella se estaría riendo, viviendo su vida como si nada, mientras yo estaba atrapado en un lugar al que no pertenecía. Mi esposa me visitó un par de veces, pero incluso su presencia se sentía como un peso en el pecho. No estaba ahí para darme apoyo o consuelo. No realmente. Cada vez que venía, sentía que estaba sondeando, buscando respuestas que yo no podía darle. Necesitaba que creyera en mí, que luchara por mí. Pero en lugar de eso, parecía confundida, insegura de si podía confiar en el hombre con el que había estado casada por 20 años. ¿Por qué Sofía haría algo así? Preguntó en una visita con voz vacilante, como si no pudiera decir las palabras sin dudar de sí misma. Apreté el puño tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Quieres saber por qué? Dije intentando mantener la calma, pero fallando. Ya has visto cómo es. La has visto mentir, manipular, torcer las cosas para conseguir lo que quiere. Esto no es nuevo. Ella sacudió la cabeza, pálida. Pero plantar drogas, hacer que te arresten. Eso no es solo mentir. Eso es. No lo sé. Es maldad. Su voz se quebró y miró sus manos, retorciéndolas. Ella ha estado en este camino por años, dije con amargura. Simplemente no quisiste verlo. Seguiste poniéndole excusas. Ha pasado por mucho. Cada vez que cruzaba la línea, la dejabas salirse con la suya. Y ahora, aquí estamos. Mis palabras le dolieron como una bofetada. Pero no me importó.
Estaba demasiado enojado, demasiado cansado y demasiado roto para suavizar la verdad. Si ella me hubiera apoyado y creído en mí desde el principio, tal vez yo habría manejado esto mejor. Pero en cambio, seguía cuestionándome, haciéndome sentir como si yo fuera el que estaba a prueba. Tal vez tú simplemente no sabías lo que estaba pasando, dijo en otra visita con voz temblorosa. Tal vez haya algo más en todo esto. La miré, atónito por la poca fe que me tenía. ¿Te escuchas a ti misma? Le espeté. Eres mi esposa. Me conoces desde hace 2 décadas. ¿De verdad crees que me involucraría en drogas? ¿De verdad crees que arriesgaría todo por qué? ¿Por un poco de heroína bajo mi cama? No respondió. Se quedó mirando el suelo como una niña regañada. Pero su silencio lo dijo todo. No me creía. No completamente. Quizás quería hacerlo, pero en el fondo tenía dudas. Y esa duda dolía más que cualquier otra cosa. Lo peor era saber que Sofía lo había planeado todo. Mientras más lo pensaba, más claro era. No fue una decisión de último momento, fue calculado. Se tomó el tiempo de esconder la droga en mi cuarto, sabiendo que la culpa recaería sobre mí. Me denunció anónimamente para asegurarse de que la policía llegara con una orden. Hizo todo lo posible para incriminarme y le funcionó. Y aún así, mi propia esposa no podía verlo. Mis padres, que me visitaron una vez, tampoco. Incluso algunos de mis supuestos amigos empezaron a distanciarse, murmurando a mis espaldas. Puede que las pruebas no me señalaran directamente, pero el estigma de ser arrestado por drogas era suficiente para que la gente dudara. Y la duda es algo poderoso, se te pega como una mancha que no puedes lavar. Mientras el juzgado retrasaba mi audiencia una y otra vez, yo no tenía nada que hacer más que pudrirme en mi rabia. Pensé en todas las veces que Sofía me había mentido a la cara. En todas las veces que le di oportunidades que no merecía. Pensé en cómo se burló cuando la policía me llevó, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Pensé en las lágrimas de mi esposa, no porque yo estuviera en la cárcel, sino porque no sabía si podía confiar en mí. Para cuando por fin tuve mi día en la corte, ya no era la misma persona que entró a esa cárcel 5 meses atrás. Era más duro, estaba más enojado y menos dispuesto a perdonar. El sistema me había fallado. Mi familia me había fallado. Y todo por las acciones egoístas de una persona, mi propia hija. Cuando la evidencia finalmente salió a la luz, los mensajes de Sofía, los testigos que la vieron merodeando, la falta de huellas o ADN mío en las bolsas, fue como si el mundo de repente recordara que yo existía. Los cargos en mi contra fueron retirados, pero el daño ya estaba hecho. 5 meses de mi vida se habían ido. 5 meses en los que fui tratado como un criminal y cuestionado por las personas que creía que me amaban. Mi nombre quedó limpio legalmente, pero social y emocionalmente. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. No solo estaba enojado con Sofía. Estaba enojado con todos los que dudaron de mí, los que me dejaron pudrirme en esa celda mientras se preguntaban si yo era el tipo de hombre que escondería heroína bajo su cama. Y en medio de esa rabia, una semilla de venganza empezó a crecer. No solo quería que Sofía enfrentara las consecuencias, quería que supiera lo que se siente perderlo todo, que el mundo la mirara como me miraron a mí. Quería que pagara. Lo primero que hice al llegar a casa fue sentarme en la sala en silencio. Mi esposa estaba ahí, parada torpemente en la puerta como si no supiera qué decir. Quizás pensaba que yo estaría encantado de estar de vuelta. O quizás esperaba que perdonara todo y siguiéramos adelante. Pero no podía ni mirarla sin sentir una mezcla de traición y enojo. ¿Por qué no me creíste? Le pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz se quebró un poco, lo que me enfureció más. Quería sonar fuerte, no derrotado. No respondió de inmediato. Se quedó ahí, retorciéndose las manos. Fue difícil, ¿sí? Las drogas estaban en tu cuarto. ¿Qué se supone que debía pensar? Se supone que me conocías, le espeté. Me conoces desde hace 20 años. Has visto cómo es Sofía. Pero en cuanto pasa algo malo, te pones en mi contra. Mi voz estaba subiendo de tono y no me importaba.
Sabías que yo no lo hice. En el fondo, lo sabías. Pero en lugar de estar de mi lado, me dejaste pudrirme en la cárcel mientras tú le hacías de mamá a la persona que realmente hizo esto. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no iba a sentir lástima por ella. Ella no fue la que pasó meses en una celda siendo tratada como un delincuente. Lo siento, susurró, pero eso no significaba nada para mí. Un lo siento no me devolvía los meses perdidos. Un lo siento no borraba el hecho de que dudó de mí cuando más la necesité. En los días siguientes, traté de reconstruir mi vida. La investigación finalmente arrojó pruebas innegables de que Sofía estaba detrás de todo. Los mensajes de texto en su celular mostraban que había estado vendiendo drogas durante meses, tal vez más. Había usado nuestra casa como almacén, escondiendo la heroína bajo mi cama para que, si algo salía mal, yo pagara los platos rotos. Los mensajes eran condenatorios, se coordinaba con un proveedor, hablaba de mover mercancía e incluso se burlaba de que mi papá nunca se daría cuenta. Leí cada uno de ellos, mis manos temblaban de rabia. ¿Cómo pudo mi propia hija hacerme esto? ¿Qué clase de persona incrimina a su padre para salvarse a sí misma? La policía también encontró testigos, personas que vieron a Sofía merodeando tarde en la noche, reuniéndose con tipos sospechosos en estacionamientos y callejones. Una de sus supuestas amigas admitió que Sofía presumía de esconder la droga en mi casa porque pensaba que era la cobertura perfecta. Cuando la policía finalmente emitió una orden de arresto contra ella, sentí una mezcla de alivio y amargura. Alivio porque finalmente iban tras el verdadero culpable, pero amargura porque tomó demasiado tiempo y yo tuve que pagar el precio. Sofía fue arrestada unos días después de que yo regresé a casa. La encontraron en un departamento de mala muerte con un grupo de vagos. Cuando la policía registró el lugar, encontraron más droga junto con básculas, bolsas y dinero en efectivo, $15,000 aproximadamente. Estaba claro que no solo consumía, sino que estaba totalmente metida en el negocio. Pensé que verla arrestada me daría paz, pero no fue así. Si acaso, me enojó más. No se veía asustada ni avergonzada cuando se la llevaron, se veía molesta, como si fuera un inconveniente con el que tendría que lidiar. Mi esposa se quedó devastada al enterarse del arresto. Sigue siendo nuestra hija, repetía una y otra vez como un disco rayado. Cometió errores, pero sigue siendo nuestra bebé. Ya no pude más. Ella no es mi hija, le grité. Ya no, mi hija no me haría esto. Mi hija no destruiría a su propia familia para salvar su propio pellejo. El proceso legal que siguió fue largo, agotador y sucio. Al igual que todo lo que Sofía dejaba a su paso. Fue acusada de posesión de narcóticos, intención de distribución, y lo que más me dolió, falsas acusaciones contra su propio padre. Ese cargo me golpeaba como un puñetazo cada vez que lo mencionaban en la corte. Saber que orquestó deliberadamente mi arresto y me vio sufrir me hacía hervir la sangre. La evidencia contra ella era abrumadora. Como parte de la investigación, Sofía tuvo que hacerse una prueba de drogas. Como era de esperarse, dio positivo no solo a heroína, sino a cocaína y anfetaminas. Fue el último clavo en su ataúd. La hija a la que alguna vez arrullé de bebé, la niña a la que enseñé a andar en bicicleta, no era solo una mentirosa y manipuladora, era una adicta y una criminal. Ver los resultados no me sorprendió, pero dolió. Una cosa es intuir que tu hijo está en un camino destructivo y otra muy distinta es verlo por escrito en blanco y negro. Una parte de mí quería sentir lástima por ella, verla como víctima de sus decisiones, pero esa parte fue ahogada por la rabia. No solo arruinó su vida, intentó arruinar la mía. Mi abogado me dijo que no tenía que asistir a todas las audiencias, pero no podía faltar. Necesitaba ver su cara. Necesitaba que supiera que no iba a dejar que se saliera con la suya sin ver el daño que causó. En un momento del juicio, su abogado argumentó que las acciones de Sofía eran resultado de su adicción, que no estaba en su sano juicio cuando me denunció. No pude quedarme callado. No sobre eso. Mientras estaba ahí sentado, supe que esto no fue un error desesperado por la droga. Fue intencional. Nunca le importó la familia, solo ella misma. Esto no fue por la droga, fue venganza. Quería lastimarme por haberla corrido. Eso estaba claro.
Pero me guardé esos pensamientos, sabiendo que la verdad ya estaba expuesta para todos. No había necesidad de que yo hablara, sus acciones gritaban más fuerte que cualquier palabra mía. El juicio se prolongó por meses, retrasado por tecnicismos y por su abogado intentando reducir los cargos. Mientras tanto, yo intentaba reconstruir los restos de mi vida. La gente en la colonia todavía susurraba cuando pasaba, algunos todavía dudaban de mi inocencia a pesar de las pruebas. Mi esposa parecía vivir en una negación constante. Está enferma, decía, como un mantra para asimilarlo. No fue su intención. ¿Cómo que no fue su intención? Exploté una noche después de cenar. Sabía exactamente lo que hacía. No solo consumía, vendía. Puso mi nombre en un reporte policial. ¿Cómo diablos no es su intención hacer eso? Somos sus padres, pase lo que pase, Elena, dijo ella con voz temblorosa, mencionando su nombre por primera vez en la discusión. Ya no, dije fríamente, apartando mi silla y levantándome de la mesa. Cuando finalmente llegó el veredicto, se sintió más como un trámite que como una victoria. Sofía fue hallada culpable de todos los cargos, posesión de narcóticos, intención de distribución y falsas acusaciones. El juez no se tentó el corazón. Sin embargo, en lugar de prisión ordinaria, fue sentenciada a 8 años en un centro de rehabilitación de larga estancia bajo custodia. El juez creía que tratar su adicción era crítico para evitar que repitiera sus acciones. Ella no mostró emoción alguna, solo se encogió de hombros como diciendo, es lo que hay. No sentí alivio. El daño estaba hecho. 8 años no borrarían los 5 meses que pasé en una celda. No arreglarían las relaciones rotas ni limpiarían la mancha en mi reputación. Después del juicio, saqué una orden de restricción contra Sofía para asegurar que nunca más pudiera acercarse a mí. Incluso cuando salga, no la quiero cerca de mi vida. Ella tomó sus decisiones y yo las mías. Por un tiempo no pude dormir. Despertaba a mitad de la noche, atormentado por todo lo ocurrido. Mi esposa, por otro lado, seguía estancada en el pasado. Empezó a escribirle cartas a Sofía al centro, intentando mantener viva una relación. Al principio no dije nada, pero finalmente fue demasiado. ¿Qué esperas lograr con eso? Le pregunté una noche al verla sellando otro sobre. Es nuestra hija, dijo de nuevo. Ese mismo mantra roto que me había estado volviendo loco durante meses. Dejó de ser nuestra hija el día que me puso las esposas, respondí con voz fría. No me importa lo que esté pasando. No me importa si mejora. Está fuera de mi vida y eso no va a cambiar. Esa conversación fue el punto de quiebre. Ya no estábamos en la misma página, ni siquiera en el mismo libro. Mi esposa se aferraba a la idea de la Sofía que conocimos, la niña que crió. Pero esa versión de Sofía ya no existía. No para mí. Se hizo evidente que nuestro matrimonio no iba a sobrevivir a esto. La confianza se había esfumado, erosionada por meses de duda, ira y dolor. Mi esposa dudó de mí cuando más la necesité y ahora intentaba mantener un vínculo con la persona que destruyó todo lo que construimos. ¿Cómo podíamos superar eso? La respuesta era simple, no podíamos. Una noche, tras otra discusión tensa sobre Sofía, finalmente lo dije en voz alta, no creo que podamos seguir haciendo esto. Mi esposa me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás diciendo que quieres dejarme? Digo que esto no funciona, dije con voz firme pero pesada. Ya no somos las mismas personas de antes. Yo no confío en ti y tú ya no me entiendes. Y honestamente, no puedo seguir en esta casa rodeado de todo lo que me recuerda a ella. Ella asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. No quiero esto, pero lo entiendo. Acordamos separarnos unas semanas después. Ella se quedó con la casa, el único lugar en el que yo ya no quería estar. Me mudé a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos para sentir que empezaba de cero, pero cerca para arreglar los trámites del divorcio. No fue fácil, pero era necesario. Lo peor no fue la separación física, fue darme cuenta de que la vida que construimos se había desmoronado por completo. Pasamos 2 décadas como compañeros, criando una familia, construyendo un hogar,
solo para que todo se cayera por las acciones de nuestra hija. Las decisiones de Sofía no solo destruyeron mi confianza en ella, destruyeron mi matrimonio. Lo peor de todo esto no fue el tiempo en la cárcel ni el juicio. Fue darme cuenta de que la vida que creía tener nunca fue tan sólida como pensaba. Mi matrimonio pendía de un hilo y ni siquiera lo noté hasta que fue demasiado tarde. Tal vez algún día encuentre la forma de soltar toda esta rabia. Pero hoy no. Hoy solo me enfoco en poner un pie delante del otro y mantener a Sofía lo más lejos posible de mí. Ella tomó sus decisiones y ahora tendrá que vivir con las consecuencias.